Arturo Guzmán de Sena no fue un desertor cualquiera, fue un soldado de élite, entrenado no para obedecer, su formación era para defender a la patria. Era para eliminar al enemigo interno, fuera quien fuera, cuando la dejó de ser contra insurgentes y empezó a ser contra el narco. Él tomó su decisión, cambiar de bando, pero su historia no es solo la de un traidor, sino la de un hombre usado y eliminado por el mismo sistema que lo creó. Bienvenidos a un podcast más de Tras las Líneas. El día de hoy tenemos una historia, Plasti. Bueno, antes que nada, ya estoy muy emocionado y ya quiero desmentir todo este tema, todo esto que se ha desarrollado acerca de este personaje. Y sí, estoy hablando bien. Vamos a desmentir porque primero nos gustaría platicar lo que viene siendo la versión oficial del gobierno, que es la versión oficial sobre la que muchos especialistas, periodistas, etcétera, normalmente trabajan sin llegar a hacer su respectiva labor de investigación pues sí, al final de cuentas ya ni siquiera eso hacen, nada más lo sacan todo de Wikipedia, sacan todo de diferentes fuentes que nunca vieron su veracidad, nunca checaron si en realidad lo que iban a narrar estaba bien. Cuando quieres hacer que las personas crean una verdad que termina siendo mentira, dila 1000 veces y en algún punto va a terminar siendo una verdad, y creo que eso fue lo que pasó con Arturo Guzmán de Sena. Pero antes de iniciar con el episodio del día de hoy, hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado, Plasti? Bien, gracias a Dios, Gafe, nos encontramos muy bien trayéndoles un nuevo episodio. Y fíjate que sí, también curiosamente aquí se menciona algo que nos estuvieron pidiendo en el capítulo anterior, que fue de la Dirección Federal de Seguridad, que mencionamos la Escuela de las Américas, Gafe. Aquí se vuelve a repetir ese mismo tema y la gente le gustó mucho, que nos está pidiendo que hagamos un video hablando de esta famosa escuela, así que nos tenemos que dar a la tarea, Gafe, para traerles este video a todos los de la comunidad que nos están pidiendo. Y sí, fíjate que yo no lo había visto desde esa perspectiva, Gafe, hasta ahorita que empezamos a platicar, y hay muchas anomalías alrededor y lo que rodea a Arturo Guzmán de Sena, hasta el punto, Gafe, de que he visto teorías conspiranoicas que dicen que Arturo Guzmán de Sena realmente nunca existió, güey. Yo puedo decirte que, o sea, viendo la historia de Arturo Guzmán de Sena, creo que podría decirte que no existió, y si existió, ¿quién era en realidad Arturo Guzmán de Sena? Porque está bañado en una historia completamente llena de mentiras. ¿Llena de mentiras en qué sentido? En que cualquier elemento que haya estado en el ejército mexicano se los puede decir. Ustedes, si tienen la curiosidad, pueden preguntarle a don Google, que hoy en día toda la información te la suelta, y se van a percatar que los datos que les vamos a arrojar en un momento más, pues tumba toda la historia, güey. O sea, y es algo que cualquier soldado les puede decir. O sea, no porque sea Gafe 423 el que se los esté diciendo en este momento, quiere decir es que yo tengo la absoluta verdad, ¿no? Cualquier soldado que está dentro del activo, que haya estado en algún momento, en cualquier década, se los podré decir, porque el ejército mexicano trabaja bajo leyes y reglamentos militares. Y sobre eso, pues dichas leyes y reglamentos están muy por encima de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y no es. Yo sé que las personas van a decir que cómo es posible, pues en el ejército todo es posible y todos los derechos humanos, todo está por debajo de las leyes y reglamentos militares, y también, ¿por qué no?, de las leyes no escritas del ejército mexicano. Entonces creo que pues vamos a destapar un poquito de la historia de Arturo Guzmán de Sena, pero antes quiero informarle a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento que muy pronto vamos a estar activos en Patreon. Gafe 423 ya tiene un Patreon. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar la tarea de que todos los podcasts, ya saben, estos temas muy importantes que se suelen hablar, como lo que pasó aquí en Jalisco, etcétera, pues esto cada vez estamos viendo que desgraciadamente la censura está cada vez más fuerte, y nosotros pues no estamos exentos, ¿no?, de toda esta censura. Entonces creo que todo este contenido, pues vamos a aprovechar dicha plataforma para empezar a subir este tipo de contenido ya completamente sin censura. ¿Qué se debe todo esto, Gafe? Porque la gente, él nunca falta, ¿no? Carnal, que van a decir, uy, sí, ya quieren empezar también a generar por aquel lado. No, Gafe, lo que está pasando es de que no es que seamos muy importantes, pero por los temas que se manejan, hay que entender que la plataforma pues tiene, pues ahora sí que reglamentos, Gafe, de qué hacer y qué no hacer. Y a veces hasta por una palabra de todo este tipo de cosas que hablamos, pues termina habiendo una cierta censura en los videos,
Hay videos Demasiado, diría yo. que hasta pues han tumbado a raíz de lo que se ha hablado. Entonces sabemos, mucha gente también de la comunidad ya nos había dicho que nos fuéramos a Patreon para poder hacer ahí el contenido más sin censura. Y es por esto, Gafe, que el contenido pues sabemos que es muy delicado y todo eso que donde se hablan cosas, temas muy delicados, Gafe, pues se van a subir directamente a Patreon para evitar la censura y pues también ya no estarle también ahí picando mucho a la plataforma porque, pues, Gafe, tú sabes que cada día también las reglas de las plataformas son pues más estrictas con el tipo de contenido que se sube a sus plataformas. Así es, aparte que mira, hay muchos temas que no se pueden venir a hablar, o sea, no porque en ciertos aspectos haya mucha censura, me refiero del gobierno, porque a veces ya son temas pasados que a veces ya ni les interesa tanto si sale o no sale a la luz, o ya lo dejan como que un loquito más hablando de un tema que va a quedar como algo conspiranoico, ¿no? Pero es más que nada porque la plataforma, junto con su algoritmo, pues detecta ciertas palabras y al escuchar ciertas palabras empieza una censura muy agresiva por parte de la plataforma, entonces pues a veces no tiene caso, ¿no? El venir a hacer todo un tema de producción y demás para que pues al final de cuentas los videos terminen capados, es trabajar y echar todo el trabajo a la basura. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas ni a ustedes que son audiencia les termina llegando la notificación o les pregunto cada cuando les notifica que entra las líneas o que en Gafe 423 se subió un video y ahí se podrán dar cuenta que sí tenemos la censura muy arriba, pero pues es una censura que nosotros mismos nos provocamos en muchas ocasiones porque hay temas que imagínate estar todo censurándolo o volteando palabras, o sea, creo que es muy desgastante, entonces ni ustedes lo disfrutan y también pues nuestro trabajo no se va a la basura, entonces los podcasts que normalmente hablamos con temas más delicados, no de la historia de eventos importantes y personajes importantes, más bien los podcasts, los vamos a estar alojando en Patreon. Ya casi falta muy poco, en realidad falta muy poco para empezar a darle un orden a aquel lado. Les vamos a estar, esténse pendientes ahí para la primera fecha de publicación. Y no solo eso, también se va a estar subiendo en Patreon contenido de Gafe 423 es 100% exclusivo. Entonces, pues nada, ya para iniciar con el episodio del día de hoy, pues como lo veníamos hablando, Arturo Guzmán de Sena, un personaje que queda dentro del imaginario colectivo de las personas. Entonces creo que va a ser muy interesante hablar de este señor, que no sabemos si existe o existió, o quién fue en realidad, que nos vinieron a mentir. Pero bueno, iniciemos con el video del día de hoy. Originario de Veracruz, Guzmán de Sena destacó dentro del grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales, mejor conocidos como el GAFE, especializado en combate cuerpo a cuerpo, operaciones encubiertas y su perfil era perfecto para misiones sucias, donde el fin justificaba cualquier medio. Pero el enemigo no siempre estaba claro y los intereses se mezclaban entre el y el poder. Cuando las órdenes dejaron de tener sentido, encontró un nuevo propósito. Conocí Cárdenas Guillén, líder del Golfo. Para empezar a hablar de Arturo Guzmán de Sena, Gafe, tenemos que darles primero pues la versión oficial que se encuentra en Google, que te cuentan los medios, los periodistas, en la que se habla que Arturo Guzmán de Sena nace en el año de 1976, proveniente de una familia pobre, de originario de Puebla, Gafe. No es como otras personas que hemos escuchado que crecen en medio de la sierra, que crecen ya con todo este tema, o sea, de familia que ya viene metida de forma directa o indirecta con alguna organización. Que de esa forma a lo mejor crecen en el campo, crecen de cierta forma cercanía con los estupefacientes y es cuando se empiezan a meter más a este mundo. No, Arturo creció en cercas de la ciudad. Eso también creo que de cierta forma también en la mentalidad de Arturo era superarse, proveniente de una madre ama de casa, un padre que era mecánico, que se habla que era muy duro su padre, que fue el que lo orilló a entrar dentro del ejército mexicano, porque él le decía que, pues se habla que en aquel entonces, Gafe, no sé qué tanta, si tú sepas de esto, pero que los sueldos en aquel entonces en el ejército mexicano eran muy bajos, pero él le decía que si fuera... De hecho sí, eran demasiado bajos, porque cuando se compensó un poco el sueldo del militar fue durante el sexenio de Calderón, pero lo hicieron por toda la deserción masiva que hubo desde Fuerzas Especiales durante el sexenio del expresidente Fox
hasta los tiempos en el que él toma el poder de la administración, hubo una gran cantidad de desertores. Y ellos ya sabían lo que se avecinaba, ya lo tenían todo pues, planeado, ya estaba todo orquestado. Entonces sabían que con un sueldo de 7,000 pesos mensuales el soldado iba a desertar, y más cuando ya venían. O sea, recuerden que contra el CONAR, lo vamos a poner contra el CONAR, no inicia en el 2006. Las organizaciones no se crean en el 2006. Sabemos que la primera organización se funda allá por la década de los 20, que es la Organización del Golfo, que empieza a tener contacto directamente hasta con Al Capone y demás. Entonces, estamos hablando de que desde aquel tiempo ya había organizaciones, pero cuando llega el 2006 ya se habían fundado los de la última, ya la última ya tenía un gran poder, ya la última ya estaba por separarse casi de. O sea, ya estamos hablando de grandes puntos importantes dentro de la historia que ya habían ocurrido cuando Calderón llega. Entonces sabía de que al declararle a este tipo de organizaciones, qué iba a pasar con los militares, y un sueldo tan bajo como el que se estaba percibiendo y con las madrizas que se daba al personal, pues la gente se iba a desertar, y sabían que los de la última estaban llevando una reclutación masiva con sueldos mejor, o sea, eran más atractivos para el militar, y es por eso que terminan subiéndole el sueldo, que libres cobrábamos 9,000 y fracción, ya libres de impuestos. Digo impuestos porque sería hasta un tema para hablar de cómo por ahí el SAT hizo, el ejército mexicano es un fraude masivo con temas de declaración de impuestos, que a mí ya me toca ese problemota que se derivó a raíz de esto. Entonces, pues bueno, estamos hablando que en ese punto, pues el personal ganábamos muy poco, tumbándonos ya ese impuesto. Entonces, poco eran 9,000 y tantos pesos, a diferencia de lo que ganaba un policía de Guadalajara, de Zapopan, policía estatal de Jalisco, o estamos hablando, yo hablo de los sueldos de los policías que yo conocía en aquel entonces. Ahora ya no estamos hablando de la Policía Federal, que eran sueldos muy elevados, lo que traían los de la PFP. Eran sueldos bastante elevados a comparación de los nuestros, porque ellos podían tener un sueldo de pues casi 20,000 pesos libres de impuestos, pero les daban como 10, 12, 15,000 pesos de viáticos al mes. Entonces su sueldo, y aparte les pagaban hoteles y todo este rollo, pues a cuánto se estaba elevando, casi a 30,000 pesos, a veces hasta un poquito más, a diferencia de lo que ganaba el soldado. Entonces imagínate, si no le hubieran aumentado el sueldo al soldado, ¿qué hubiera pasado? Y ahora vete al tiempo en la década de los 90, cuando entra Guzmán de Sena, pues ¿cuál era el sueldo del militar? Que creo que eso fue lo que terminó orillando a muchos militares, al igual que Arturo Guzmán de Sena, pues que provienen de una familia humilde, que saben que a lo mejor no es un sueldo muy atractivo, pero es un sueldo seguro, como se lo hizo mención en su momento su padre Arturo Guzmán de Sena, que también iba a tener un techo donde dormir, un plato de comida, y es lo que termina orillando a Arturo Guzmán de Sena a pertenecer al ejército mexicano. Aquí se da un salto de información, Gafe, porque por más que hemos buscado no encontramos cuánto tiempo duró dentro de la convencional. Ya todas las notas oficiales que se hablan y empiezan a hablar de Arturo Guzmán de Sena dentro del Cuerpo de Fuerzas Especiales, o anteriormente como se le conocía como el GAFE. Aparte de la capacitación que tuvo de las Fuerzas Especiales, también se dice que estuvo adiestramiento por parte de las Fuerzas Especiales israelitas, y que también estuvo dentro de la Escuela de las Américas. Es lo que se habla del adiestramiento por parte de Arturo Guzmán de Sena, y que participó en el conflicto zapatista allá en Chiapas, que fue donde el 94 con el STLN. Exactamente, que fue donde él se destacó como elemento. Pero aquí se da ese salto que ya cuando participa en este conflicto ya era oficial del ejército. Así es, se hablaba de que Arturo Guzmán de Sena ya ostentaba el flamante grado de teniente. Como lo venimos hablando, no se sabe en realidad por dónde exactamente, en qué unidad causó alta Arturo Guzmán de Sena. Se habla que fue en un batallón en Puebla, no sé si lo mencionaste, Plasi, 15 o 70, se habla que por ahí estuvo en algún momento. Y otra vez, o sea, estamos hablando de los datos oficiales que maneja el gobierno mexicano y los expertos en materia, ¿no?
pero pues desde ahí ahorita vamos a hablar un poquito más de todo lo que no cuadra, porque ya aquí empezamos a encontrar un desorden, una gran mentira en lo que está rodeando a Arturo Guzmán de Por Sena. ejemplo, en esta nota periodística, Gafe, se menciona que ya pertenecía al Gafe en la década de 1990. Se hablan muchas cosas y de todas las cosas que se hablan yo no le encuentro mucha verdad, porque cuando empiezas a sacar cabos, que vuelvo a repetir, cualquier soldado, ustedes, con meterse a Google y checar la ley del ISFAM con doble S, Instituto de Seguro Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es el ISFAM, que es como el equivalente al IMSS. Métanse a la ley del ISFAM, porque hay una ley. Nosotros los militares tenemos una ley que nos rige dentro del ISFAM, que por ejemplo no te permite trabajar con más de 50 años de edad, a menos de que ostentes un grado muy importante y vayas fuerte en la jerarquía, pues puedes pedir como para que la gente civil lo pueda entender como prórrogas para poderte retirar, pero si fuiste un mortal como la gran mayoría lo es, hasta los 50 años puedes trabajar. Entonces son leyes que te amparan como trabajador, por así decirlo. Entonces, metiéndonos con las leyes del ISFAM, truenas muchísimas cosas de la historia de Arturo Guzmán de Sena. Cabe recalcar que se habla que en el año 1997, Arturo Guzmán de Sena es destacamentado como policía judicial en la plaza de Tamaulipas. ¿Qué hablamos esto de destacamentar? ¿Cómo estar haciendo funciones de judicial? El ejército mexicano suele utilizar mucho a su personal castrense para cumplir labores, a veces infiltrado dentro de una organización o infiltrado dentro de mismas instituciones gubernamentales. Se ha utilizado a elementos, por ejemplo, del GAFE para terminar pasando desapercibidos como empleados de seguridad de la Comisión Federal de Electricidad, para evitar alguna situación como las que el ejército mexicano tiene que llevar a cabo, que son parte de sus misiones, que es salvaguardar todas las instalaciones que puedan llegar a generar una desestabilización al país, como estamos hablando de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, que el ejército mexicano tiene que dar o apoyar con la seguridad de este tipo de lugares. Por ahí se ha utilizado el GAFE para meterlos ahí de incógnitos por ciertos grupos que intentaban desestabilizar al país, entre otras, y de igual forma se habla que a estos elementos, en este caso estamos hablando justamente de Arturo Guzmán de Sena, es mandado a la plaza de Tamaulipas a cubrir funciones como de judicial, andar haciendo labores de civil en esta plaza, que se habla de que hay muchas cosas que giran en torno a todo esto que vienen arrastrando los de la última letra, que más adelante vamos a hablar, pero acorde a la versión oficial es cuando Arturo Guzmán de Sena tiene este primer contacto con el que más adelante sería su patrón, que es Osiel Cárdenas Guillén, líder del Golfo. Se habla que Osiel Cárdenas sí contrata a Arturo Guzmán de Sena, él aún sabiendo a lo que se dedicaba este señor, le pide que se recluten a más personas para pues levantarlos como su escolta personal. De aquí se hablan muchísimas cosas, se habla que él lo recluta poco a poco, pero también hay una versión en la que ya hemos hablado muchísimas veces, que el mismo gobierno es quien manda a estos personajes de la última letra a cuidar a este señor, que es Osiel Cárdenas Guillén, y al final pues los demás se terminan dando cuenta que Osiel Cárdenas Guillén pues es un líder muy importante de una organización, y es donde nace o donde surge este supuesto primer nombre, que es los que muchos hablan que porque la última letra del abecedario, muchos hablan en referencia a este uniforme de gala, este uniforme que utilizaban los oficiales, que era el de color azul. Y pues ahí por un error de gramática le pusieron la S con Z, y cuando se hace la corrección, es una historia algo chusca, pero dicen que es muy cierta esta historia, pues cuando le hacen la corrección a la persona, porque muchos se preguntarán por qué el uniforme azul Z, aquí les está apareciendo la imagen, se habla que cuando se estaba creando el diseño de este uniforme, por ahí los diplomados, así como si un día se preguntaran por qué los diplomados utilizan unas plumas en color dorado, también tiene su historia, el porqué, y es algo también muy chusco. Pero volviendo al tema del azul Z, cuando ponen el uniforme de gala será de color azul,
El que escribió, me imagino fue un soldadillo por ahí, un cabo, un sargento, no sabemos qué grado tiene, pues escribió todo en el pintarrón o en el pizarrón, perdón, y escribe la palabra azul con S. Entonces cuando llega el diplomado a hacer la supervisión de cómo iba el avance con este uniforme, se da cuenta que un elemento pone azul con S y el jefe, el comandante, porque no sabemos si era mayor, capitán, etcétera, pero se habla que era un jefe. El jefe pone al lado de la palabra azul, pone la Z entre comillas, y muchos pensaron que se iba a llamar Azul Z, sin darse cuenta que en realidad el jefe estaba corrigiendo una falta de ortografía y se quedó como el famoso uniforme Azul Z. Entonces se habla que la Z por el uniforme de gala, pero pues sería como para mí una de las versiones más tontas lo del uniforme de gala. Entonces se habla que eran sus claves privadas. Entonces hay muchas teorías que rondan en torno al nombre de este primeramente llamado brazo armado, de cómo es que se crea esta famosa organización y de dónde viene este nombre, pero justamente es cuando supuestamente se dan cuenta estos elementos de que Ociel es el líder del... Y aquí es donde se crea este primer nombre de los... Y es cuando se hace, porque muchos hablan de que era acorde a la numeración era la jerarquía, pero se habla que únicamente Arturo Guzmán de Sena es quien grita Z1 y fue orgánicamente Z2, Z3. O sea, esto no es algo que de verdad, hoy en día mi esposa puede escuchar muchas cosas como yo las hablo y de repente escucha ahora chino cacas que las pronuncia exactamente igual. Y es porque, un ejemplo, cuando mi esposa me dice, oye, ¿sabías que esto? Y nunca me dijo, un ejemplo, me trató de decir algo, se le olvidó y le digo, a ver, es que yo no tengo el curso de adivino, ese todavía no lo imparten. O sea, carnal, ¿sabes cuántas veces lo has escuchado tú? ¿Cuántas veces lo ha escuchado mi esposa? Y el otro día en la comida, ¿qué le dijo el chino? Le digo, a ver, chino, no tengo cuál curso, el de adivino, dice el chinito. Le digo, ¿y por qué? Porque todavía no lo imparten. O sea, carnal, han pasado años que yo dejé el cuerpo y se sigue utilizando el mismo léxico. Entonces, y la forma de hacer las cosas sigue siendo exactamente igual. Entonces, no dudo que haya sido orgánicamente como estaban parados Z1, Z2, Z3, hasta que llegó el último Z. Entonces, esto no era por jerarquías, pero ahorita vamos a hablar ya más en profundidad sobre cómo es que Arturo Guzmán de Sena crea este famoso grupo de los... qué es lo que pasa, cómo termina siendo y cómo podríamos desmoronar toda esta historia oficial por parte del gobierno. Ya como escolta personal de Ociel, Guzmán de Sena no fue un subordinado más. Impuso su estilo. Reclutó exmilitares, formando una unidad con disciplina, jerarquía y táctica. Nacían así los... una maquinaria de servicio del... Operaban como un grupo de fuerzas especiales, pero con licencia para aterrorizar y controlar territorios enteros. Dimen dejó de ser clandestino, ahora marchaba con botas y códigos militares. En esta sección Gafe vamos a hablar de la creación, de cómo fue que se crearon los famosos... Hay muchas versiones, Gafe, se manejan muchas conspiranoicas, la versión oficial, la que tienen los miembros del ejército mexicano que pertenecieron como tú, carnal, que yo creo que es la más... que lleva más verdad, Gafe, no o sea, tanto... la más acertada hasta acertada. cierta forma, porque desmentimos muchas cosas, vamos a desmentir ahorita muchas cosas de Arturo Guzmán de Sena, entonces... En esta versión de Arturo Guzmán de Sena se dice que él tiene su primer acercamiento con miembros de Ociel Cárdenas Guillén, porque se encontraba, como ya lo dijiste, en Tamaulipas, se encontraba en una cantina tomando, y es cuando tiene ese primer acercamiento con ellos, empieza a platicar, ellos le platican un poco de cuánto es lo que ganan, y eso le pareció atractivo a Arturo Guzmán de Sena, el saber cuánto era el sueldo que ellos percibían y cuánto era el que él estaba percibiendo. Y es ahí cuando él toma esa decisión de desertarse del ejército mexicano para unirse a las filas de la Organización del Golfo. Y después, por todo su entrenamiento que tenía, se habla que Ociel termina subiéndolo como su escolta personal. Es lo que se habla. Sabemos que en la historia de Lasca se maneja una historia muy diferente de la creación de los... pero es la versión que terminan manejando oficialmente de cómo fue que ingresó Arturo Guzmán de Sena. Ya estando con Ociel Cárdenas Guillén como su escolta personal, percibía un sueldo de alrededor de 120,000 pesos. Estamos hablando para aquellas fechas, pues cuánto dinero no era, Gafe. Creo que pues, al cambio de hoy sería casi como 1,000,000 de pesos mensuales, más o menos.
Entonces, si es una cantidad grande y es cuando Arturo Guzmán de Sena aprovecha esta situación y empieza a reclutar a antiguos compañeros que todavía estaban dentro del ejército mexicano, del 15 del 70 batallón, y también se habla de un batallón de caballería motorizada que se encontraba, un regimiento, perdón, gracias Gafe, que se encontraba allá en Tamaulipas. Es la forma que empieza a reclutar a estos miembros. Justamente lo que decías en la sección anterior, Gafe. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para contarles un poquito sobre el reclutamiento que empieza a generar o a llevar a cabo Arturo Guzmán de Sena. Estamos hablando que cuando Arturo Guzmán de Sena, oficialmente, la versión oficial que nunca el gobierno lo mandó a Arturo Guzmán de Sena a cuidar directamente a Ociel, que me gustaría, antes de dar o decir esta pequeña aclaración del reclutamiento, hay un libro muy bueno que se llama Hijo de la Guerra o Hijos de la Guerra, no recuerdo bien si es Hijo o Hijos, que es del autor Ricardo Rafael, que estaría increíble un día poder entrevistar a ese señor. Mucho de cierto lleva su libro. ¿Qué tanto puede ser real? No sabemos, porque él, como yo, cuando tiene una persona que está entrevistando, pues no sabes qué tan cierto, qué tan real. De la duda. Sí, les das el beneficio de la duda, pero si el libro se publicó, si la persona sigue con vida, si todo sigue normal, es porque hubo ciertos permisos, cierta autorización para que se hablara de ciertos personajes, porque hoy yo entiendo que hasta con cantar un corrido se tiene que tocar una puerta para decir, voy a cantarle un corrido a ese señor, me da permiso de cantarle un corrido, porque al final de cuentas están lucrando con la historia de una persona y pues mínimo para ellos es dar el permiso, porque vas a ganar dinero de mi historia. Entonces, no dudo que ese libro de Hijos de la del autor Ricardo Rafael lleve mucho de cierto. ¿Y a qué me refiero con esto? Se lo recomiendo, de verdad, vayan y lean este libro. Nunca está por demás leer y se van a llevar un buen sabor de boca, porque es una gran historia que cuando yo lo empecé a leer dije, diablos, o sea, es muy, muy similar a lo que nosotros tenemos directamente en Fuerzas Especiales, o sea, nada que ver con la historia oficial por parte del gobierno. Entonces, publicidad ahí aventándole el gol al señor Ricardo Rafael con una buena lectura, créamelo, yo me quedé muy picado, lo acabé en menos de una semana, en 3 días se me acabó ese libro, está buenísimo. Volviendo al tema, ¿cómo es que se lleva todo este reclutamiento? Cuando a Arturo Guzmán de Sena se le encomienda el reclutar personas, es porque se habla que cuando Arturo Guzmán de Sena, en la versión oficial y parte de la mezcla, Arturo Guzmán de Sena se vuelve gente de confianza, se vuelve el chiqueado de Ociel Cárdenas Guillén, y le delega, le empieza a delegar mucho poder dentro de la organización. ¿Por qué? Porque estamos hablando que eran gafes. Era algo relativamente nuevo en ese momento, algo que todos querían tener y pocos podían obtener, sí, de costearse, no, de obtenerlo era lo difícil, porque era un grupo de muy poquitas personas, y se habla que Arturo Guzmán de Sena, en conjunto con los primeros fundadores, ellos tuvieron un adiestramiento fuera de lo común todavía del GAFE. Ellos tienen un adiestramiento por ahí aquí vamos a hacer una pausa en décadas porque no me quiero adelantar, pero se habla que Arturo Guzmán de Sena lleva un adiestramiento en la Escuela de las Américas, este campo militar donde se adiestraban dictadores. O sea, es algo que no es conspiranoico. Vayan y búsquenlo en Google, vayan y pónganlo en Wikipedia y se darán cuenta la asquerosidad que era la Escuela de las Américas y todas estas celebridades de la farándula que estuvieron o que pisaron ahí ahora sí estuvieron bajo el techo del cielo de la Escuela de las Américas. Entonces esa fue su aula para muchas personas. Vayan a verlo, los invito, esto no es algo conspiranoico. Entonces se habla que Arturo Guzmán de Sena, en conjunto con los primeros fundadores, pues habían tenido un adiestramiento todavía fuera de lo común. Entonces estos personajes se les da muchísimo poder porque eran la escolta o la guardia personal de Ociel,
y les tenía muchísima confianza a estas personas. Yo sé que por ese tipo de comentarios han dicho que soy hasta última letra, pero se entiende por qué quizá ellos cedieron a Osiel Cárdenas Guillén, porque quizá Osiel supo cómo manejarlos, supo cómo agarrar esos sentimientos de hacerlos sentir personas y no un objeto desechable. Entonces a ellos les entrega muchísimo poder, a los fundadores les entrega muchísimo poder de plazas, pero también es cuando se viene el momento en el que empieza a expandirse el Golfo, y al hacer esta expansión ocupas más territorio para poder controlar y poder vender tus productos y beneficiarte de todos los negocios ilícitos que estén en dicha plaza. Y es cuando le delega, primero le da la responsabilidad a Arturo Guzmán de Sena, pero no solo a él, estamos hablando que a todos sus fundadores, no podemos decir nada más fue a Arturo, fue a todos los fundadores, pero aquí hay que especificar, fue a todos, porque en la gran mayoría se lo encaminaron a Arturo, no, en realidad se le delega la responsabilidad a todos estos fundadores, guardia personal de Osiel y jefes de plaza, el hacer un reclutamiento para empezar a pelear las diferentes plazas. Aunado a eso, lo que los documentos, lo que todo se empieza a filtrar, sabemos de que la última letra ya sabía que se le estaba avecinando una con su contraparte, que era el cártel de Sinaloa, y ya sabían los de la última letra que cártel de Sinaloa había tenido arreglos con el gobierno federal porque se quería hacer una especie de federación como la que hizo Miguel Ángel Félix Gallardo allí en la década de los 80, principios de los 90, crea este primer cártel mexicano como hoy conocemos una estructura, y en ese momento es cuando el chaparrito, que es una persona que ya sabemos que esta palabra ahorita está muy censurada, y el de la gorrita, porque si dices la otra te censuran. Entonces al final sabían que se les avecinaba una con el Sinaloa en conjunto con el del gobierno. ¿Por qué? Porque los de la última letra no quisieron ceder su territorio, al igual que el de Juárez no quiere ceder su territorio para esta nueva federación que exigía las personas de Sinaloa, y es cuando se declara previamente esa primera entre el control de las plazas que se da durante el sexenio de Fox. O sea, el control de las plazas ya se estaba dando desde Fox. Y así cuando lo que todavía se le conocía como el brazo de los de la última letra, dieron ese cambio a lo que se vivía en aquel entonces el conflicto a lo que se vive ahora, claro. Gafe, porque era un brazo con entrenamiento paramilitar. Y no era lo que estaba acostumbrado en aquel entonces las organizaciones, que agarraban a cualquier persona, le daban una larga y ponte a trabajar. Ellos, cuando se habla de este conflicto que mencionas, Gafe, que se da el primer enfrentamiento para controlar plazas, se dieron cuenta que no iban a poder contra la organización del Golfo por su brazo, que eran los de la última letra, porque el ejército estaba topando hasta con pared, Gafe. Si el ejército topaba ahora, imagínate las organizaciones. Pero en ese momento estamos hablando que tú ya te estás metiendo por ahí del sexenio de Felipe Calderón. O sea, tú te estás metiendo al sexenio de Felipe Calderón, y cuando en realidad se empieza a desatar este primer dominio de las plazas es durante Fox. Durante el sexenio de Fox es cuando surge la última letra. Pero como bien mencionaste, todos venían llevando conflictos que ellos mismos se daban en la madre en la sierra o en ranchos, y sí, se encrudece, pero no era como, o sea, se encrudece la inseguridad en México, pero no era lo que hoy vemos. Pero llegan estos maestros de la propaganda, porque recordemos que todos los elementos de fuerzas especiales llevamos la materia de propaganda, cómo utilizar la propaganda a nuestro favor. Estamos hablando que la propaganda se puede utilizar hablando en temas de guerra. Ellos llevaron lo de la guerra y cuando lo avientan, empiezan a aventar estos primeros videos, estos primeros mensajes con pancartas, sin cabezas, empiezan a crear muchísimo ruido, que ellos querían llamar la atención del ojo público, porque querían que el gobierno en ese momento negociara con ellos para que no se hiciera todo esto público. Pero lejos de que el gobierno intentara negociar con ellos para que dejaran de crear esta violencia o
porque ya lo podríamos manejar desde esta forma, ya se manejaba desde con Pablo Escobar, pues el gobierno, lejos de negociar, ya llevaba a sus aliados de por medio y utiliza, y es cuando llegamos al punto del sexenio de Calderón, que ya se avecina el sexenio de Calderón y ya va con la punta de lanza en este combate, que la punta de lanza del gobierno y de la maña fueron las Fuerzas Armadas. Ellos fueron los que limpiaron o entraron a estos territorios como Juárez, como Tijuana, como Tamaulipas, y Pero, fueron a hacerle el ¿cómo trabajo a habrá las sido organizaciones. para el ejército, Gafe? Pues a lo mejor están acostumbrados, como lo dije hace un momento, a combatir a personas sin entrenamiento. A lo mejor tenían una noción de cómo se usaban las armas, pero pues tenían nulo entrenamiento allá, combatir con personas que muchas de las ocasiones estaban mejor adiestradas y mejor equipadas en armamento que ellos. Mira, aquí no coincido en eso porque honestamente, como tú lo acabas de hablar, eran militares bien entrenados. O sea, desgraciadamente hoy y cualquier militar, no el personal civil, que son los que se ofenden y son los de cristal, el personal castrense, y se los ha dicho el chino, o sea, personal castrense dice, el adiestramiento ha bajado. Chino se los dice, el adiestramiento en el curso ha bajado. Hace poco Miguel le pregunta a Chino, oye, ¿pasaste lo mismo que pasó Gafe? De hecho, a Gafe le tocó vivir cosas un poco más fuertes que lo que yo viví porque hoy ya entran mucho el tema de derechos humanos. O sea, él lo reconoce que ha cambiado y así como él lo reconoce, muchos militares reconocen que el adiestramiento gradualmente ha ido a la baja en vez de ir a la alza, cuando antes todo el tiempo era adiestramiento, adiestramiento y era adiestramiento. Entonces, cuando te topas con estos primeros militares, porque aquí ya nos salimos un poco de Guzmán, cuando te topas con estos primeros militares del sexenio de Calderón, eran militares bien adiestrados, que peleaban con la última letra, que muchos de la última letra eran soldados también que estaban bien adiestrados, pero hay en más. Lo demás sí eran muchos campesinos o gente de la sierra, porque lo más difícil de pelear en aquel entonces era la última letra, porque estamos hablando de principios del sexenio de Calderón, no de mis tiempos, porque eran los que contrataban exmilitares. Y aquí es donde volvemos al reclutamiento. Cuando se le delega la responsabilidad a estos primeros fundadores, dicen, vamos a combatir una guerra contra las Fuerzas Armadas, porque ellos ya sabían lo que se les estaba avecinando por no haber querido entrar a la federación. Vamos a combatir con las Fuerzas Armadas que vienen como punta de lanza de las organizaciones aliadas por parte de Sinaloa. No podemos reclutar morros que no tengan conocimiento de cómo levantar un fierro si vamos a pelear con las mismas Fuerzas Armadas. Y es cuando ellos empiezan un reclutamiento masivo y donde empieza a ser ese foco, ese nido, por obvias razones, empieza desde Tamaulipas, pero también nos vamos a Monterrey, porque Monterrey fue un hervidero para gente que empezó a ser levantada en contra de su voluntad y empezaron a ser adiestrados. Pero cuando se empieza el control por esta plaza, fueron inteligentes los de la última. Se les dice, o trabajan para mí o esto les va a pasar. Y empiezan estos primeros videos, a crearse estos primeros videos de propaganda de esto les vamos a hacer si quieren pelear contra la última. Estamos hablando que para ese momento ellos eran el brazo armado de los golfos. Entonces, cuando empiezan a hacer o a crear estos videos, pues todos empiezan voluntariamente a unirse. O sea, estamos hablando en Monterrey, todo lo que viene siendo Nuevo León, pero más pegado a toda esta zona de Tamaulipas, es lo que comienza a unirse al del Golfo en ese entonces, pero era una célula o era un brazo armado de los, pero ellos empiezan a adiestrar a personal civil con un adiestramiento paramilitar, pero al mismo tiempo dicen, de aquí a que salga esta primera camada, que ocupamos que salgan buenos elementos, pues tenemos que darnos el tiempo de contratar y reclutar personal militar, y es cuando se empiezan a ver en estos puentes de esta propaganda de quieres pertenecer a la última, llama este número, ya deja de comer maruchan, ya deja que la cierre, que bla bla bla, y es cuando empieza toda esta propaganda por parte de la última para poder reclutar a todos estos elementos que ya estaban adiestrados, pero se les delega esta tarea a estos primeros fundadores, y es cuando se crea oficialmente, ya como lo que hoy conocemos, el brazo, que constaba desde elementos
que ellos mismos estaban adiestrando, como también elementos que ya habían sido adiestrados por el ejército y por la seguridad pública. Y es aquí donde regresamos con Arturo Guzmán de Sena, Gafe, porque ya estamos hablando que tenía poder. Mucha gente maneja que únicamente siguen siendo escolta personal de Ociel Cárdenas Guillén, pero es aquí donde las mismas notas oficiales te hacen darte cuenta que a veces se equivocan en la misma información que ellos manejan, porque ya con poder, Gafe, pues imagínate cómo un escolta va a tener escoltas cuidándolo, como le pasó a Arturo Guzmán de Sena, que vamos ahorita en la siguiente sección contar el por qué, pero ya con este poder es donde... Es que ellos ya habían dejado de ser escoltas. Pero ya es que mucha gente maneja, Gafe, la información de que pues todo el tiempo fueron escoltas de Ociel. No. Y no es así. De hecho, sabemos que pasaron a ser jefes de plaza y muchos de ellos se encargaban de seguir abriendo territorio y como seguir por ejemplo avanzando. el Hammer, muchos lo conocen como el Hummer. Él fue enviado creo que a Zacatecas, si mal no recuerdo, ya hablaremos en su momento también de este personaje. Es enviado creo que a Zacatecas a abrir plaza, entonces como todo, inclusive hasta se mandó a abrir plaza a Chiapas, o sea, como en todo, quieren abrir una oficina allá. ¿A quién mandaban? A los de la última, porque eran los hombres hechos para hacer guerra por parte del Golfo. Entonces, lo que en algún momento fue la escolta personal de Ociel Cárdenas Guillén, él les genera tanta confianza que los vuelve jefes de plaza, porque en realidad era el brazo operativo. Es como lo que hoy en día podemos hablar de lo que es la existencia de las 4. Hoy las 4, la gente piensa que solo es las 4 y ya, y el señor que todo mundo conoce. Pero sabes que la realidad es que se divide en un brazo financiero donde hay otro señor que es el encargado, y hay un brazo operativo. Lo mismo pasaba con el Golfo. Así como había un brazo financiero que ya era el del Golfo, que ellos ya están más en lavar todo el dinero sucio, su brazo operativo, que lo que hoy podríamos hablar algo así como lo que hoy en la actualidad es el Jalisco, que es un brazo operativo muy fuerte, o sea, pero estamos hablando que la estructura se divide, de las 4 se divide en 2, del Golfo se dividía el cartel del Golfo junto con su brazo operativo, su brazo que era los... Entonces, al mando de todo ese brazo operativo tenía a los fundadores, y de ahí se desprendían jefes de plaza, jefes de zona, los que estaban combatiendo, porque la estructura que se le había dado al brazo el brazo de los era una estructura militar, relativamente con jerarquías y estructuras de mandos de regiones, mandos de zona, comandantes de unidades. Empiezan a crearse estos famosos comandos, estas primeras estos primeros equipos de choque, estas primeras estacas, es cuando ellos empiezan a crear toda la estructura, pero ellos dejan de ser la escolta de personal de Ociel y terminan siendo los jefes de plaza, y hablando de estados completos. Y estos elementos que, como lo era Arturo, que fueron los fundadores, Gafe, como lo dices, pues era la moderna que ninguna otra organización podía combatir, porque sabemos que los de la última letra en tan poco tiempo lograron dominar mucho territorio, y los únicos que podían frenarlos era el ejército mexicano, porque si investigamos en la información, Gafe, ni la Policía Federal les podía hacer frente, porque sabemos que cuando se llevaban a cabo enfrentamientos contra los de la última letra, siempre sabemos que el resultado era que muchos elementos de la Policía Federal caían en contra de ellos, porque vinieron completamente a modernizar todo esto, y fue cuando todas las organizaciones se tuvieron que unir para empezar a frenarlos, porque si no hubiera sido así, Gafe, se quedan todo México los de la última letra, y es ahí cuando, pues como Arturo, el Asca, el Hummer y muchos de ellos, solo para mencionar algunos, tomaron mucho poder, pero también empezaron a cometer muchos errores, que en esta siguiente sección les vamos a hablar el por qué fue el deceso de Arturo Guzmán. En el año 2002 fue un operativo del ejército mexicano en Matamoros, Tamaulipas, sin captura, sin interrogatorio, sin testigos. Un cierre limpio, demasiado limpio. Lo eliminaron por traidor o por saber demasiado. Esta es la interrogante que queda en el aire. Muchos creen que su fue ordenada desde el mismo aparato que antes lo protegía, porque cuando un monstruo deja de obedecer, se convierte en una amenaza para sus propios creadores. Como bien lo mencionabas,
empiezan a crearse o a generarse fallos dentro de la seguridad, porque en realidad fue dentro de la seguridad, porque previo a que capturen a Ociel Cárdenas, que también fue por una peda donde los agarra, alguien termina poniendo a Ociel, pasa exactamente lo mismo con Arturo Guzmán de Sena. Ya tenían tanto poder, ya tenían tanto control sobre muchas plazas, de que pues empiezas a pecar de, pues al final de cuentas, te confías. Y fue lo que le pasó a Arturo Guzmán. Creo que el tener tanto poder, el tener tantas personas que estaban bajo su resguardo, hizo que descuidara la seguridad. Y en algún momento, como muchos elementos, se habla de que perdió los pies del piso y se volvió un hombre demasiado agresivo, era demasiado, ya no temía. Entonces, la versión oficial se habla de que Arturo Guzmán de Sena llega a casa de su novia a tener un encuentro íntimo con ella, pero como venía bastante alcoholizado y con sustancias arriba, se queda dormido estando con su novia en la cama, y se habla que llega un operativo del ejército mexicano y rápidamente abaten a la escolta personal que trae Arturo Guzmán de Sena. Entonces se habla que se rodea la casa y Arturo Guzmán no puede repeler la agresión por el estado inconveniente en el que se encontraba, y terminan renunciándolo. Se habla que son 3 impactos y un cuarto se lo dieron ya nada más por amor al arte, pero Sí, así que se lo es. dieron en el lado donde va la bandera, en el uniforme. Eh, Que fue como medio de... Pues ahora sí que no sé cómo lo vean ustedes, pero por venganza por haber desertado el ejército. Mira, mira, creo que esto ya más bien sería, y yo sé de dónde sacaste este dato curioso, pero y me gusta mucho el contenido que hacen las personas, pero creo que de donde tú sacaste este dato, que vaya, que sí es un lugar muy importante, pero se desmentiría porque pues, la bandera del ejército mexicano se empieza a utilizar. A mí ni siquiera me tocó utilizar la bandera. Estamos hablando que yo me voy en el año 2017. Ya para lo que hoy en día todos los periodistas y expertos en materia de seguridad lo ven como algo normal, el uso de la bandera en el uniforme, pues es algo realmente nuevo. Empieza a surgir por ahí del 2018, 19, si mal no recuerdo la bandera. Digo, a mí ni siquiera me toca utilizar la bandera, que hubiera sido algo que siempre quise. O sea, yo decía, ¿por qué los gringos siempre traen su bandera en su uniforme y nosotros no portamos la bandera en el uniforme? Solo los de fuerzas especiales, y esto fue porque pues se permitían muchas cosas, le poníamos. Nosotros en fuerzas especiales fuimos los que empezamos a utilizar la bandera en el casco, porque previamente ustedes pueden ir antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y encontrarán que los elementos en su casco, o sea, los convencionales, simplemente traían un forro del mismo color que el uniforme y no le ponían absolutamente nada. Pero ya después del 2018, 19, que más o menos en ese tiempo es cuando se ordena que se utilice la bandera. Entonces, creo que este dato se desecha en el momento, porque en aquel entonces que estamos hablando a principios de los 2000, pues realmente la bandera ni siquiera era ni como uso de accesorio, ni era algo reglamentario dentro del ejército mexicano. Entonces creo que esto nada más fue como un dato para darle sabor a un guión, pero desgraciadamente estos datos que se terminan dando para darle sabor a un guión terminan volviéndose una verdad para muchos, y volvemos a lo mismo, una mentira dicha 1000 veces termina convirtiéndose en una verdad si esa era la intención inicial. Entonces, pues terminan desviviendo a Arturo Guzmán de Sena con estos impactos, y este personaje pues queda abatido y queda como un recuerdo de lo que elementos bien adiestrados pueden lograr. Entonces, Pero, esta es la versión oficial de quién fue Arturo Guzmán de Sena. pero ¿qué hay detrás realmente, Gafe, de la historia de Arturo Guzmán de Sena? Porque entre más platicamos de él, más dudas me surgen que a lo mejor tú me pudieras, perdón, aclarar. Tendría que volver desde el principio, Gafe. Mucha gente desconoce esto porque me ha tocado ver mucho que dicen que a veces mentimos porque las personas no pueden causar alta si no eres mayor de 18 años, pero tengo entendido que para aquellas décadas cuando Arturo Guzmán de Sena causa alta dentro del ejército mexicano,
se podía reclutar a menores de edad, ¿no? Mira, aquí entraríamos en la sección de desmintiendo la versión oficial del gobierno. Sí, efectivamente había gente que se causaba alta desde los 15, 16, 17 años. Sí se podía causar alta. Oficialmente se podía causar alta teniendo 16, 17 años. Oficialmente. ¿A qué me refiero con esto? Y esta ley se modifica hasta el sexenio del general secretario Salvador Cienfuegos Cepeda. Hasta ese sexenio es cuando se modifica la forma oficial de entrar a un plantel. ¿Y cómo era? Porque muchos elementos en la escuela militar de clases de transmisiones, donde salen los radiooperadores o los tracas, decimos coloquialmente, en esta escuela que se encuentra ubicada en la plaza de La Mojonera, Zapopan, Jalisco, se encuentra lo que hoy actualmente conocemos como la 15ª Zona Militar, 14 Batallón de Infantería, 4º Batallón de Ingenieros de Combate, Escuela Militar de Clases de Transmisiones y Prisión Militar. Son las unidades que se alojan en ese campo. Entonces, ahí se encuentra actualmente la Escuela de Transmisiones. Anteriormente al sexenio de Cienfuegos, el único requisito era tener secundaria, no te hablaban de edad, o sea, tú podías entrar, nada más te pedían secundaria, no te hablaban de requisitos de edad. Ahí me tocó conocer a un sargento segundo que tenía 17 años, o sea, yo cuando me dijo, vengo a dar mi arribo, y dije, pues es un morrito, es un niño, tiene 16, 17 años, y porque le pedí su credencial de lector, le dije, ¿me puedes prestar tu credencial de lector? No puedo, soy menor de edad, tengo 17 años, y yo... 17 años y eres sargento segundo. Yo desconocía. Sí, mira, y me muestra su tarjeta de identidad militar, su team. Me dice, mira, yo soy sargento segundo de transmisiones. Para mí era algo nuevo. Y ahí donde me explica que con la pura secundaria podían causar alta a ellos, pero a raíz de Cienfuegos dice, ya no se aceptan civiles y solo tiene que ser personal castrense. Pero sí había planteles que te permitían el acceso con secundaria, pero oficialmente para entrar al ejército mexicano tenías que tener 18 años para estar en las unidades operativas, en las armas, podríamos decirlo de esta forma, pero como no eran muy duros los requisitos en aquel tiempo, sí se podía hacer modificaciones de que, ay, pues di que mi acta, llegaban hasta con documentación falsa. Mucho de eso reventó por ahí de la década de los 2000, de que gente que ya se tenía que ir de retiro porque ya llevaban tantos años de servicio, pues ya después no les cuadraban las fechas, porque a ver, tienes 20, pero causaste alta a cuánto, a los 16, 17. Ahí fue donde el ejército mexicano se da cuenta que mucho personal entró de una forma chueca, y es cuando se empiezan a volver más estrictos con la forma de causar alta dentro del ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Y aquí es donde empezamos con todo esto turbio, porque se habla de que Arturo Guzmán de Sena causa alta a los 16 años. Arturo Guzmán de Sena nace en el año de 1976, originario del estado de Puebla. Y aquí esto es lo curioso, nos vamos a ir 10 años después del nacimiento de Arturo Guzmán de Sena. ¿Qué pasa 10 años después de que Arturo Guzmán de Sena nace? Se celebra una Copa Internacional, una Copa Mundial, perdón, justamente en México. Estamos hablando de la Copa Mundial de México 86. Dato curioso, no lo olviden, México 86. ¿Qué pasa? Se habla que Arturo Guzmán de Sena, al cumplir sus 16 años, exactamente en el año de 1992, causa alta dentro del ejército mexicano con 16 años de vida. De ahí hablamos de que Arturo Guzmán de Sena va a la Escuela de las Américas, porque él ya había sido un gafe. Estamos hablando que Arturo Guzmán de Sena se va a lo que anteriormente era el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que como tal todavía no estaba esa denominación creada como gafes, pero él se une a los gafes y se va a hacer el curso a la Escuela de las Américas, la ya mencionada, y de ahí baja de la Escuela de las Américas, y por su conocimiento que Arturo Guzmán de Sena había adquirido en la Escuela de las Américas, en el GAFE, y su adiestramiento con elementos de operaciones especiales de Israel y entre otros, se habla que con todo este conocimiento que él tenía, es desplegado a la plaza de Chiapas para sofocar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
cosa que por todos los trastornos que él tenía, dieron de baja, él y su grupo de gafes dan de baja a 34 prisioneros, que toman ahí, capturan a 34 prisioneros y dan de baja algunos cuantos, les corta la nariz, les corta las orejas y se convierte en un personaje bastante temido. Aquí hacemos una pequeña pausa y volvemos al Mundial de México 86. ¿Por qué el Mundial de México 86? Recordemos que esta justa se celebra en el año 86. Previo al 86, estamos hablando entre el 83, 84, 85, se mandan a lo que hoy conocemos como los gafes, que coloquialmente son conocidos así porque ya ni siquiera su denominación es gafe, pero en aquel entonces se crea un grupo especial por parte de elementos de la brigada de paracaidistas, entre otras unidades, se agarran a los elementos con mejores aptitudes para ser adiestrados como elementos de operaciones especiales más enfocados en sofocar un levantamiento o un ataque. Entonces, un levantamiento insurgente, estamos hablando que para aquella época traíamos muy fuerte el tema de las, como ya lo hemos hablado anteriormente. Si vienes llegando por primera vez, entérate de que en México también tuvimos varios levantamientos de varias. Entonces veníamos de una época en la que se temía un levantamiento insurgente, pero también se temía un ataque. Para evitar cualquier acto de este tipo durante el evento del 86, que fue durante el Mundial, es cuando previamente a estos años se mandan a los primeros elementos a ser capacitados con los boinas verdes, con gendarmería y con elementos de Israel, gendarmería francesa, elementos de Israel, entre otras unidades, son adiestrados como operadores especiales para estar listos para el Mundial del 86. Recordemos que Guzmán de Sena nace en el 76. Cuando Guzmán de Sena tiene 10 años y se celebra la justa, pues no coincide, no creo que a los 7 años lo hayan mandado ser adiestrado por estos primeros israelitas y demás. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano no se la quiebran. ¿Qué es lo que hace el ejército mexicano? Paga solo una vez por el evento. Ya después aplicas el efecto multiplicador. ¿Qué pasó con la primera antigüedad de la brigada de paracaidistas? Esos primeros que se fueron a adiestrar con el 506 regimiento, allá con los de la Airsoft, estos primeros elementos son los primeros instructores del paracaidismo aquí en México, oficialmente para la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy Defensa. Entonces se hace exactamente el mismo efecto multiplicador que con estos primeros fuerzas especiales. Ellos que fueron a adiestrarse al extranjero son los que se van a encargar de crear todo ese grupo de elementos de fuerzas especiales y crear el primer pie veterano del GAFE. Entonces, a él desde ahí descartamos. Arturo Guzmán de Sena no le toca no le toca que sea mandado a ser adiestrado por aquellos elementos extranjeros. Luego estamos hablando de la creación de los GAFES. Se habla de que a él lo mandan a la Escuela de las Américas, pero aquí es cosa curiosa. Él causa alta en el ejército a los 16 años y exactamente causa alta en el año de 1992. Estamos hablando que Arturo Guzmán de Sena se deserta en el año de 1997. ¿Cuántos años estuvo en servicio? 5 años. 5 años de servicio, pero de pi a pa entra como soldado en un batallón de Puebla, entra como soldado. Aquí te están hablando, y esto es una pieza clave de la historia de Guzmán de Sena, entra como soldado y se deserta como teniente en un lapso de 5 años. Imposible, porque para aquel entonces el heroico colegio militar era de 3 años. Después, años después, creo que una década después, se empieza a ajustar a 4 años, porque oficialmente entrar o estudiar dentro del heroico colegio militar también tenía una validez ante la Secretaría de Educación Pública, lo que los hace de que el heroico colegio militar pase de 3 años a 4 años, porque ya sales con una carrera de licenciado en ciencias militares, ya sales con una licenciatura, es por eso que se abre a 4 años. Previo eran 3 años. Arturo Guzmán de Sena le tocaría 92,
93, 94 y en el año 95 Arturo Guzmán de Sena estaría saliendo como subteniente. En el año 95 estaría saliendo como subteniente. No estamos hablando qué pasó con el adiestramiento en la Escuela de las Américas, qué pasó con el adiestramiento de fuerzas especiales y todos esos meses qué pasó. Pero ya descartamos completamente lo del adiestramiento con el extranjero, porque ellos se adiestraron en el 86. ¿Qué pasó con todo esto del 92 al 97? ¿Y qué pasó del 92 al 95? Que estabas estudiando en el Heroico Colegio Militar, pero no se puede. Aquí no se puede porque Arturo Guzmán de Sena es claro, causa alta como soldado de infantería. Como soldado de infantería en el año del 92. O sea, él no entró al Heroico Colegio Militar siendo civil. Si él hubiera entrado siendo civil, hubiera salido, si hubiera entrado en el 92, 93, 94, 95, si hubiera entrado como civil, se estaría graduando en 1995, 3 años de colegio. Pero es claro, entró como soldado en el año 92, así que eso te da un año más, un año, 2 meses más de servicio. Entonces no se estaría graduando en el 95, se estaría graduando en el 96. ¿Qué pasa con todo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Cuando tú entras al ejército mexicano, y aquí es donde les digo, ahí se encuentra la ley del ISFAM. En la ley del ISFAM es muy claro, para tú causar baja de una unidad y alta en otra unidad, debes de cumplir 1 año, 2 meses de antigüedad en dicha unidad para que puedas llevar un cambio. Porque si no, tú no puedes causar baja. Por eso cuando los elementos van a participar al Heroico Colegio Militar dicen, a ver, tengo 8 meses de servicio. Si hago el examen, cuando cumpla el examen, ya voy a tener 10 meses de servicio. Bueno, si la paso, si llego a pasar el examen, cuando me manden a hablar, yo ya voy a tener 1 año, 3 meses de servicio. Sin pedos la libro. Y van y hacen el examen y cuando les llega, si pasan el examen, ellos pueden causar alta normal porque pasó más de 1 año, 2 meses de servicio. Pero ¿qué pasa con ese elemento que acaba de causar alta y el examen es dentro del siguiente mes y te van a hablar a los 2 meses si pasaste? El güey dice, no puedo, porque ante la ley del ISFAM me pide mínimo 1 año, 2 meses de servicio. Pero no es por tu antigüedad que tú tengas como soldado, es por la antigüedad que tú tienes dentro de esa unidad, 1 año, 2 meses de servicio. No es porque acabes de causar alta, sino que cumplas el requisito para el cambio. Porque tú al causar baja de tu batallón o de tu regimiento o de donde tú estés, hablando zonas, regiones, instalaciones o demás, para que tú puedas hacer ese cambio, tienes que tener 1 año, 2 meses. Entonces, ¿qué pasó con Guzmán de Sena? Si él entró como soldado, tuvo que haber pasado 1 año, 2 meses de servicio para poder participar al Heroico Colegio Militar. Entonces, estamos hablando que en cuestión de adiestramiento, todo se fue a la basura. Pues quiere decir, carnal, que en 5 meses se hizo del Cuerpo de Fuerzas Especiales y se fue al conflicto zapatista y fue a la Escuela de las Américas. Y ahí es un punto muy importante. Hablamos de que se habla que Guzmán de Sena participa en el levantamiento contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿En qué año es el conflicto? En el 94. Y estamos hablando que cuando supuestamente él está participando en este conflicto como gafe, ya era teniente, pero causaste alta en el 92. ¿En qué momento de tu vida, si causaste alta en el 92 y si hiciste o pasó 1 año, 2 meses para poder participar en el colegio y pasaron 3 años para poder salir del colegio y los meses que duraste haciendo el gafe y los meses que duraste haciendo la Escuela de las Américas, ya ni siquiera te entra en el conflicto? O sea, él ni siquiera participó oficialmente acorde a las versiones oficiales del gobierno y a las versiones oficiales de los especialistas en... Desde aquí oficialmente decimos, él no participó en el conflicto. O fue oficial o no fue oficial del ejército mexicano. ¿Fue teniente o no fue teniente? O participó en el conflicto o de los zapatistas o no lo hizo. No, y eso súmale, carnal, que en el 97 se fue de baja. Bueno, se desertó. Pero el tiempo que estuvo comisionado en la... Muy cierto, se habla que estuvo como 8 meses, 1 año comisionado como policía judicial en
en Tamaulipas. Entonces, operativamente como militar, le paró ponle que hasta el 96 es cuando lo mandan más o menos ahí como judicial militar comisionado, en el 96. Entonces, tiempo es lo que le faltó para hacer todas esas grandes hazañas que se presumen de Arturo Guzmán de Sena. Tiempo le faltó, güey. Muchísimo tiempo le faltó. A menos de que en este dato descartes de que el vato fue teniente. Si descartaras que el vato fue teniente, hay cositas que podrán cuadrar y aún así no cuadra todo, porque él entra en el 92, descartamos el adiestramiento de los israelitas, él entra en el año 92 y siendo soldado, o sea, ¿cuánto tiempo duró? O sea, desde que entras como soldado, si hubiera sido soldado, ¿cuánto tiempo duró como soldado? ¿Cómo le llegó la invitación? ¿Por qué le llegó la invitación siendo soldado? Si antes no se contrataban soldados para el GAFE, antes eran puras clases. Es más, antes eran sargentos inicialmente eran sargentos y oficiales. Ya después se abre para los cabos, güey. Entonces, nada te cuadra, güey. O sea, el vato ascendió, pasó un año, 2 meses para poder participar para hacer el GAFE. Güey, o sea, porque si el vato hubiera sido infante, aún así, si se hubiera ido al GAFE, tuvo que haber pasado un año, 2 meses para poder lograr el requisito de hacer el cambio de su batallón de infantería a su GAFE, a su grupo aeromóvil, ya sea que de donde fuera. Tuvo que haber pasado un año, 2 meses para poder hacer ese movimiento. Entonces, ¿qué pasa con todo ese tiempo? ¿O crees que a lo mejor... Es que aquí alguien miente, Gabriel. Alguien miente. En la historia no sabemos si los medios oficiales, si el ejército mexicano o Arturo Guzmán se vendió bien. Como lo hemos visto en muchas ocasiones. Claro, mira, esto creo que pasa, ¿eh? Y pasa más común de lo que se imaginan. Por ahí anda un youtuber, por ahí anda un creador de contenido que dice ser fuerza especial. Pero no es fuerza especial, esa es la realidad. Y como, pues mucha raza, o sea, yo me considero ya dentro de esos que quedamos haciendo videos de YouTube, haciendo fuerzas especiales, pues decimos, no cuadra. O sea, pero ya déjalo, güey. Es que así se venden, carnal. A mí me tocó en una comisaría que yo estuve, un elemento que era jefe de escoltas, no vamos a decir de quién, pues todos de que no, que ese güey era paipa, dirían por ahí, ¿no? En la policía, la paipa es como top, pues, era fregón. Que estuvo en el GAFE y que fue, creo que cabo, no sé qué decía que era, que había sido en el GAFE. Chingón, ¿no? Nunca tuve como que la iniciativa de preguntarle. Hasta un día que pues ya me iba a retirar, me lo topé y empezamos a platicar. Y ya no, yo estuve en el GAFE. Sí, usted estuvo en el GAFE. Y eso que yo no estuve dentro del ejército GAFE, pero por lo que me han contado tú y el chino, pues ya no me ven los guaraches, canal. Entonces le digo, estuve en el GAFE, sí. Y usted se fue voluntario, ¿por qué no estaba muy viejo? A lo mejor unos 30 y tantos. ¿O cómo se fue usted al GAFE? No, es que yo estaba en mi batallón convencional y ocupaban un carpintero en el GAFE. Y me mandaron de cambio. Chingate esa. Digo, ¿cómo? Entonces usted no fue a hacer el curso. No, dice yo, ya hasta de tiempo después, como al año y medio, 2 años, ya hice mi curso, pero ya era GAFE, ya me había ganado. Y yo ya tenía la boina y dije, güey, qué granero es. Y la gente que desconoce se la compra, güey. Que por ocupar un carpintero lo hicieron de fuerzas especiales, güey. A veces así pasa, a veces así pasan historias que luego ya no cuadran y piensan que ellos van a ser el único GAFE oficial que va a llegar. Y pues recuerda cuando entramos a seguridad pública, cuando iniciamos nuestra vida en la seguridad pública, el APA, el que le llamamos el APA, yo llego y me dice mi compadre, güey, allá anda uno de tus antigüedades del GAFE. O sea, antigüedades nos referimos de que había uno más del GAFE, pero resulta que sí él mencionaba que era de mi antigüedad. O sea, cuando yo llego le digo, ¿qué onda, comandante? ¿Que usted estuvo en el GAFE? No, sí, yo estuve en el GAFE. Y me acuerdo que le pregunté, estábamos comiendo, todavía me acuerdo, justamente estábamos cenando, unas gorditas, todavía me acuerdo. Y le digo, ¿y usted de qué antigüedad fue, comandante? No, pues yo fui de tal. Y en ese momento lo volteé a ver y le dije, ¿de qué antigüedad fue? No, pues de tal antigüedad. Le dije, ¿usted no estuvo en el cuerpo, comandante? No, sí estuve. ¿En qué año estuvo? No, pues es que ya no me acuerdo. ¿Cómo no se acuerda, comandante? Ahí estaba. El que en ese momento era el subdirector, que él había estado, él sí era GAFE, él había estado cuando era GAFE de zona, GAFE de región. De hecho, por ahí salió el otro día un conocido, ¿no? Que lo conoció cuando era GAFE de zona ese vato. O sea, salió un conocido mío que conocía a ese subdirector.
Entonces, él sí había sido gafe. Y tú veías cómo te contaba las historias, te relataba cómo la vida de un gafe, pero de una persona que estuvo en aquella década de los 90 y todo lo traía muy fresco. O sea, parecía que lo acababa de vivir un día antes, pero con esa frescura como yo les relato cómo es la vida de un gafe. Y que este güey me diga, no, pues es que yo no me acuerdo. O sea, fue como, ¿cómo no te vas a acordar? O sea, ahí está el comandante que sabe. O sea, ahora, si tú dices que fuiste de esa antigüedad, tú tuviste que haber sido mi antigüedad. Sí, es que yo hice el curso en tal año. Tú tuviste que haber sido mi antigüedad porque ese curso nada más, en ese año nada más hubo 2 cursos de fuerzas especiales. Y si tú dices que fue de tal a principios de año, le digo, entre finales de año, principios de año, entonces tú no fuiste mi antigüedad. Le dije, porque esa antigüedad fue la mía. Y hasta me dijo, que fue tal antigüedad. Le dije, más bien intentaste hacer el curso, no la graduaste y te bajaste, porque trae las fechas del curso y traes la antigüedad del curso. Le dije, pero tú no la graduaste. Le dije, porque tú no eres mi antigüedad. O sea, yo me acuerdo de toda la cara de los rostros de todas mis antigüedades. Le dije, y por tu estatura, tú tuviste que haber sido de mi patrulla. Y en mi patrulla solo la graduamos 17, güey. Le dije, tú no fuiste mi antigüedad. Y ni dije, ni de la segunda. Pues imagínate, la segunda patrulla formas todos los días a un lado de ellos, los conoces a la segunda patrulla. Todavía los minions que están más alejados, hasta los minions los conoces, güey. ¿Y qué dijo? No, pues es que ya no me acuerdo. Y de ahí, tú viste, o sea, en ese momento sí era como, lo exhibía. Cuando les enseñaba a la gente, al personal de seguridad, hasta hacer rappel, cuando les enseñé a hacer silla improvisada, ¿quién utilizaba de monitor? Véngase. A ver, usted haga una silla, usted gafe. Y lo exhibía delante de toda la gente. Entonces, así hay personas. O sea, hay personas que llegan y se venden muy bien y terminan siendo super fuerzas especiales y dices, viejo, tú ni la graduaste. Pero así pasa, carnal. Entonces, quizá él dijo, yo hice 1000 cosas, pero quizá no lo vivió, pero se vendió bien. O quizá no existió y solo fue alguien que dijeron, él es. O quizá era alguien más importante y solo dieron una ficha técnica llena de mentiras y fue la que se quedó como la versión oficial. Pero quizá si Arturo Guzmán de Sena estuvo antes, pero entonces no habría nacido en el 76. O sea, si a lo mejor nació previo al 76, o sea, para que toda la historia que conocemos oficial de Arturo Guzmán de Sena cuadre, él tuvo que haber nacido antes del 76, tuvo que haber causado alta antes del 76, para cuando se llegó el adiestramiento por parte de los extranjeros, a él hubiera tocado ir con los extranjeros, hubiera pasado todo el adiestramiento de la Escuela de las Américas y todo lo que ya conocemos. Entonces, tuvo que haber sido antes del 76 porque cuando relatan estas historias, él todavía era un niño, güey. Y cuando entra al ejército, pues con los 5 años que estuvo de servicio, no te da para ser policía judicial, gafe, Escuela de las Américas, el adiestramiento del Mundial, no sé si fue al pasado y regresó. Teniente, sobre todo teniente. Entonces, para mí nada de lo que, a partir de que ves la fecha de alta y la fecha de salida, ya todo es ciencia ficción, güey. Entonces, eso es todo lo que me gustaría platicar. Creo que simplemente con estos pequeños datos que cualquier persona puede buscar la antigüedad que se necesita para cambiarte de unidad en el ISFAM, se dará cuenta, va a decir, cierto, el gafe no nos está mintiendo. Y cierto, son 3 años de colegio más el año 2 meses. Es más, ni siquiera se hubiera entrado de civil, ni aún así le hubiera faltado tiempo para todo lo que se dice que hizo. Entonces, una historia, una mentira más que el gobierno termina creando y haciendo verdad, y pues los periodistas y especialistas pues ya no se dan la tarea de investigar qué es cierto y qué no, y dan por hecho como real todo lo que en esa administración del PRI, pues al final de cuentas ese régimen en el que se vio que toda la información se manipulaba y vienes a creerle a ese régimen, entonces pues qué tanto es real de lo que conocemos. ¿Algo que quieras agregar ya para terminar con este episodio? Pues únicamente, Gafe, pues se me hizo muy interesante esta historia. No la había visto de este lado. Pues ya es lo que me gusta, Gafe, que cuando traemos alguna información y ya la empezamos a poner sobre la mesa, en el momento tu experiencia dentro del ejército mexicano termina dándome otra perspectiva de la historia, porque pues quién se hubiera imaginado esto de Arturo Guzmán de Sena, que realmente
pues no fue lo que se dice que fue. No sabemos si el gobierno, no sabemos quién lo haya manejado, pero muy buena la historia, Gafe, te agradezco. También agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este video. Esperemos les haya gustado y los invitamos a dejar su comentario de qué tema les gustaría que habláramos. Recuerden que las redes sociales estuvieron apareciendo en todo momento de su servidor y del buen Gafe 423. Recuerden que si ustedes quieren contar su historia, quieren aparecer en Zona de Guerra, pueden contactarnos a través de Gafe 423 Production, donde les estarán dando los pasos a seguir. Si viene la sección, Gafe, que es una de mis favoritas, la de Detrás del Mito, pero con unos cambios que a mí me gustaron mucho y sé que también a todos les van a gustar, Gafe, entonces estén pendientes y si quieren ustedes que su historia aparezca ahí, también la pueden mandar a Gafe 423 Production. Y pues nada, Gafe, agradecerles también a todos los que se encuentran detrás de cámaras, haciendo que lo que ustedes están viendo pueda llegar a sus hogares. Gracias a todos ustedes, como lo dijo el Plasti, gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Ya saben, mi consejo, mi gente, no se queden con todo lo que ven en redes sociales, investiguen, la puerta está abierta para que ustedes vean qué es real, qué no es real. Y esto que les acabo de contar, pues es algo que también a mí me perjudicó. Ese año 2 meses me perjudicó cuando intenté entrar voluntariamente al octavo por no tener el año 2 meses de antigüedad en la unidad. No pude causar alta en el octavo hasta años después ya en otro batallón. Entonces no se queden con todo lo que ven en redes sociales y no porque sean especialistas quieren decir que se la saben de todo. Entonces la gran mayoría trabaja con las versiones del gobierno y creo que nos hemos dado cuenta que son las versiones menos creíbles de todas. Nos vemos en un siguiente episodio de su podcast Tras las líneas de Gafe 423 y su complace. Hasta la próxima. Bye. Arturo Guzmán de Sena no cayó por ambición. Cayó porque era una pieza fuera de control para un tablero manejado por intereses más grandes. Los no fueron una anomalía, fueron un reflejo de lo que pasa cuando el poder se corrompe desde adentro. Y si el verdadero enemigo nunca estuvo fuera del sistema, dale like, comenta y suscríbete. Entre las líneas, seguimos descubriendo las historias que el poder quiere borrar.